buenas tardes. Mi nombre es Mónica Capera y mi compañera es Natalia Castillo. Ambas somos estudiantes de psicología en la Universidad Minuto de Dios de séptimo semestre. Entonces hoy te vamos a realizar una entrevista frente al quehacer como tú, como psicóloga, y cómo te va en tu vivencia diaria. Vale, muy bien, muchas gracias. Ok, me gustaría preguntarte tu nombre. Mi nombre es Marcela Borja Noriega. Ok, me gustaría saber qué expectativas tienes frente a esta entrevista. Pues no sabía en sí cómo era, pero sí me imaginé que eran de pronto generalidades o algo así acerca de la carrera, de lo que se hace en diferentes sesiones o algo así, pero pues no algo específico. Ok, entonces vamos a aclarar algo. Es que yo te voy a hacer una pregunta y seguida mi compañera Ok, así sucesivamente. una y una, ¿vale? Ok, bueno, para empezar como tal, quisiera saber a ti, ¿qué se te viene, lo primero que se te venga a la mente cuando te mencionan la psicología? Ser humano, estudio del ser humano. Eso es lo primero que se me viene. Y digamos, la carrera como tal, como uno sabe, ha sido una carrera muy criticada durante mucho tiempo. ¿A ti qué te impulsó a tomar como tal este camino por las ciencias humanas? Sí, pues bueno, pedacito parte de la historia es que en 11 me aplican la famosa prueba para interés y aptitud vocacional. Y sí salió muy alto el tema de social, lo humano y todo, pero yo quería estudiar para ser profe de niños. Cuando hubo la orientación específica de la psicóloga, me dijo, mira, pues con psicología puedes atender no solo niños, sino adultos, ancianos, jóvenes, entonces, ¿qué tal si? Y me quedó sonando y vi que el campo de acción podía ser más amplio desde ahí. Entonces, por eso decidí estudiar psicología. ¿Y tú en qué universidad estudiaste? Yo estudié en la Santo Tomás. ¿Y por qué escogiste esa universidad? Me gustaba el enfoque y precisamente por la cuestión humanista que maneja la Universidad Santo Tomás. Entonces me gustó por eso. Llegando a ese punto, me gustaría preguntarte, ¿qué otras preparaciones en el ámbito profesional tú tienes? Bueno, ahí hice una especialización en desarrollo humano, procesos afectivos y creatividad en la Universidad Distrital. Muy linda, se las recomiendo de hecho si en algún momento quisieran hacerla. Tiene que ver mucho con el trabajo personal y de ahí pues todo lo que uno puede hacer con sus pacientes, porque es mucho de danza, de terapia, de todo el tema de psicogenealogía familiar, que no sé si en algún momento algo han escuchado. Sí, los genogramas. Eso tiene que ver con eso, entonces es muy bueno eso. Y ahora estoy acabando una especialización en salud y seguridad en el trabajo, que se relaciona en parte, pero más sobre el tema de riesgo psicosocial, un poquito por ese lado. Eso es lo que estoy haciendo. Digamos, me llama la atención que tú has crecido bastante a nivel profesional, o sea, ¿qué te motivó como decir, bueno, voy a seguir como creciendo en este ámbito? Vale, pues precisamente lo que uno ve es que hay mucha competencia en ese ámbito, cada vez hay más personas estudiando psicología y lo que hay que hacer es eso, como diversificar, pero también a la vez especializarse en algo. Digamos que lo anterior sirvió para un trabajo específico que he hecho en diferentes sitios donde trabajo y el de ahora hace que, como ahora la normatividad está siendo como tan precisa y que las empresas se tienen que alinear a eso, es como eso, ir a como al mismo ritmo de las empresas ahora, entonces eso me ha llevado a que hay que crecer, hay que actualizarse, hay que conocer un poquito más y no quedarse como en un mismo plano, sino indagar, investigar, ir más allá. Bueno, según tengo entendido, tú eres del enfoque sistémico. Sí. ¿Y qué te impulsó a irte como tal por este campo aplicado y no por otros? Vale, pues exacto. Parte de la formación que tenemos en la universidad, cuando fue el pregrado en la Santo Tomás, era un enfoque que ya manejaban ellos, aunque uno los veía los diferentes, ellos hacen énfasis en el sistémico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es más con el énfasis con las familias, el entorno, ¿cierto? Con qué más, no sé si ustedes ¿se acuerdan de lo que han visto? Sí, claro. Sí, claro que sí. Les tiene que ver con eso, como que no te quedas con un solo miembro de la familia, sino que los involucras. Y puede que si la persona está allí, pues también haces referencia normalmente a ese entorno, a esas personas que hacen parte de ese entorno. Sí, eso es más, y como un análisis cada vez más profundo, que no te quedas con la persona en sí, sino cuáles todo son tiene que ver. exactamente sus redes sociales, con quién comparte. Sí, exacto. todo No eso. quedarse como tal con el centrarse solo en el problema, sino ver que todo influye en la persona. Exactamente, todo y las partes. Y bueno, en el campo de la psicología, ¿tienes alguna persona, algún investigador que tú admires muchísimo? ¿O algún ver, teórico? Digamos que en temas de comunicación y todo ese asunto me gusta mucho Paul Watzlawick.
que ayuda mucho como a despejar dudas al respecto. Comunicación, que digamos que desde ahí sí, que es uno de los principios claves en los que manejamos nosotros. Y si no hay ese tema de comunicación claro, es muy difícil que nosotros podamos ejercer. Entonces, él, digamos que para mí es una clave en el estudio de la psicología y de la comunicación específica. ¿Y él influyó mucho en tu enfoque como tal? Cuando lo vi durante la carrera influyó, me enseñó y como que ahora practico y aplico parte de lo que aprendí leyendo a Paul Watzlawick. Llegando a ese punto también me gustaría preguntarte, ¿hay otro campo o enfoque en el cual tú quisieras como especializarte? No, la verdad, a ver, digamos que cuando a uno le van llegando casos, ahí pues, se van aplicando diferentes, pero digamos que el sistémico ha sido para mí el más amplio y el que veo que ha tenido mucha aplicabilidad. Pero, por ejemplo, el enfoque conductual o conductista, he visto que se puede aplicar con algunas cosas específicas con niños. Sí, si es algo de cómo mantener X conducta, cómo eliminar tal conducta, entonces es aprender a reforzar, a estimular, entonces es de acuerdo al caso, pero digamos que lo principal y lo grande que yo he manejado ha sido a partir del sistémico. Entonces digamos que nosotros es por la práctica en X o Y casos, pero pues no me ha interesado profundizar en ellos. Ok, otra pregunta que me gustaría es, ¿cómo me gustaría saber, digamos que ya que tú dices como que has tenido experiencias con familias, con niños, que has tratado casos, ¿tú te acuerdas de tu primer caso? A ver, sí. Cuando hice prácticas profesionales en una comunidad terapéutica que se llama San Gregorio, vía Siberia Cota, jóvenes infractores de la ley, entonces digamos que esos casitos me impactaban, había digamos que una casita de menores, los más chiquis que eran entre 7 y 12 años, digamos que esos casos fueron los que más me impactaron, fueron los primeros que vi, eran usadores algunos de pegante, otros llegaban no necesariamente por algún consumo de sustancia, sino porque habían sido abandonados o abusados sexualmente. Desde esos primeritos casos fueron los que más me impactó. Estaba yo recién, una edad muy joven y haciendo apenas las prácticas profesionales. Me gustaría saber, que es bastante interesante lo que me cuentas, especialmente en un campo tan, digamos, que es tan difícil, digamos, hay diferentes campos, organizaciones, digamos, todo es difícil, pero digamos en ese punto de, ok, tratar con personas que tienen ese tipo de problemas, digamos que fue lo más difícil que tú dijiste, es bastante difícil, pero hay que lograrlo. Pues digamos que lo difícil allí es cuando llegaban sin el apoyo familiar. Tomando el tema sistémico, entendemos que la familia es muy importante en el entorno, ¿no? De cómo se desarrolla la persona y lo que quiera superar. Allí llegaban niños abandonados, entonces eso era parte de lo difícil, porque su apoyo eran los compañeros que llevan situaciones similares y nosotros como equipo de terapeutas. Entonces eso fue algo de lo difícil. Digamos que si ellos intentaban cambiar y a veces retrocedían en sus avances, era por eso sentir que, listo, si yo avanzo, yo estudio, yo voy haciendo mejor mis cosas, pero como, ¿para quién? Para compartir con quién, si he estado de institución en institución. Entonces eso, digamos que impactó un poco. Y que fue como, por decirlo así coloquialmente, como lo chévere de estar ahí en esa práctica. Sí, lo rico, digamos que es eso, aprender, conocer, digamos que aprender de la experiencia de otros. Eso para mí fue fundamental. Y entender que realmente en el otro hay un ser humano, sean niños, sean jóvenes, las familias de los que podían llegar allá, es entender ese mundo de ellos, ¿sí? Que hay detrás de una adicción, que hay detrás de un abandono, que hay detrás de un abuso, es realmente encontrarse con ese otro ser humano. ¿Qué fortalezas y qué debilidades encontraste para ti como profesional en ese caso? Ok, fortalezas, el tema de escuchar, siento que es muy grande para nosotros y digamos que en esta materia seguro que ustedes también, eso es clave. Si no tenemos esa actitud de escucha, de venga, recibamos, pero también es como estar procesando eso y saber qué le vamos a devolver el otro. Siento que sin eso no, el tema de saber escuchar, de ser muy asertivo. No es como lo primero que se nos venga a la cabeza, sino venga, la persona está contándonos y abriéndonos su mundo, entonces también tenemos que saber cómo le devolvemos, cómo es ese proceso de retroalimentación para ese otro. Desde ahí siento que hay dos fortalezas grandes. Debilidades, de pronto que hay cosas con las que uno se encuentra como que, uy, hay personas, digamos que particularmente ahí no, pero hay personas que decían, no, yo con abusadores sexuales nunca voy a trabajar y eso es como parte de la consigna que tiene cada uno. Sí. O con gente ex convicta que ha tenido tantos años en una cárcel, no trabajaría, dirían las personas. He escuchado compañeras, colegas. En mi caso, difícil,
de pronto cuando se enfrentan a la muerte cercana, que han perdido un ser querido por enfermedad o por una muerte violenta, eso ha sido de pronto un poquito difícil, y desde allí como parte de las debilidades es poderse como encontrar con eso, ¿no? Es encontrar y entender que también le puede llegar a pasar a uno, y como que es ponerse también realmente en lo que está viviendo un poco el otro. Sí, como la manera de sacar eso adelante y como no estancarse en la debilidad. Sí, exactamente. Bueno, y en tu ejercicio profesional, digamos, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes con los que te encuentras? Okay. La mayoría son de pareja, digamos, dificultades de pareja, la falta de comunicación en pareja, infidelidades, esa pauta de infidelidad es muy repetitiva, entonces es como la persona que llega a consulta quiere entender un poco lo que pasa, pero aparte no perder a esa persona que quiere, sea hombre o sea mujer, digamos, que consultan tanto hombres como mujeres, es querer hacer algo para recuperar a esa persona, pero primero es entender por qué se dio ese proceso. Y en estos casos te ha llegado algo que tú digas, "Uy, yo como que mejor lo cedo". ¿En qué situaciones se ha presentado eso? No me ha pasado, hasta el momento no me ha pasado, digamos que hasta ahora serían ya 14 años de experiencia y no me ha pasado que, uy, no, yo mejor con eso no. ¿Y tú cuál crees que sería ese momento en que tú digas, no puedo con esto? Bendito, no sabría en este momento, de pronto con abuelitos, ya muy abuelitos, que hay situaciones y escucho compañeras, colegas que trabajan con el tema de ya cuando son enfermedades terminales, decía abuelitos como una enfermedad terminal, como el manejo paliativo de eso, de pronto ahí yo diría no, yo como que de pronto dejo eso a otros profesionales, otros colegas, ahí de pronto diría que no. Ok, entendiendo que pues tú nos has dicho mucho por lo que he entendido hasta ahora. Vamos, si me llegas a corregir si estoy equivocada. ¿Te has ido mucho por el ámbito clínico? Como de atender pacientes, esto en un ámbito pues que ambos están, sí, como en proceso terapéutico, todo eso. Sí. Pero también te has llegado a especializar en otro campo, es decir, No, digamos que más que todo ha sido lo clínico desde la experiencia, y lo que más he profundizado ha sido en adicciones, justamente. Me empecé allí y duré casi 10 años trabajando con adicciones, sobre todo con las familias de las personas que eran consumidoras de sustancias psicoactivas, digamos que haciendo conocer un poco la problemática y haciendo entender a las familias cómo poder trabajar con ellos en casa cuando ya no estaban en un internado, cómo entender cómo ellos también hicieron parte de mantener ese síntoma, que les daban todo, que no importa si llega bajo el efecto de la sustancia, recibámoslo, es entender eso, cómo puede empezarse a comportar con esa persona, poniendo límites, bueno, un trabajo especial, sobre todo ha sido eso, con familias y el asunto de adicciones, eso ha sido como lo más grande. en ese ámbito nunca te llegó a interesar como el tema de investigación. Pues la verdad no mucho, me quedé más como en el tema de lo práctico, lo que se podía hacer. Nosotros participamos mucho tiempo en una comunidad terapéutica cuando ya era con el tema de adultos, y era más como con los casos, sí se hacían estudios de caso con otros colegas, con los psiquiatras, pero más allá no, de pronto no. Sí sé que es bueno, que hay que profundizar en el tema de investigación, pero digamos que lo mío era como más lo práctico, lo que podía hacer allí con las familias, entendiendo su funcionamiento familiar. Ok, pasando a lo práctico, que es lo que hablamos ahora, pues se sabe que en el ámbito clínico tenemos que aplicar pruebas. Eso es independiente de todo psicólogo, independiente de todo campo. Me gustaría saber que en este ámbito clínico, ¿qué pruebas tú más aplicas y en qué casos en específico que más te llegan? Digamos que una que me gusta mucho es el test de la figura humana, o Macover. Es uno de los que más me gusta, sí. Me puedo dar cuenta que se profundiza en una parte de los primeros momentos, se encuentra con la persona y como que se hace un análisis específico, pero la prueba complementa, realmente empieza a mostrar otros aspectos de la personalidad que se ha explorado en una primera valoración, algo así. Y me gusta también cuando estoy con niños o con adolescentes trabajar el test de la familia, también para mí es un complemento dentro de mi proceso terapéutico. Son las que más realmente aplico. Y digamos, ¿has trabajado con el 16PF? Lo he visto, pero la verdad directamente no lo he aplicado. Digamos que en el ámbito donde yo estoy también manejan la parte de selección, y sé que es uno de los que pues, también ha sido fuerte para manejar y conocer los diferentes momentos de la personalidad, digámoslo así, pero yo particularmente no lo manejo.
Me gusta más como por el otro tema de personalidad, pero más Más aplicada. pruebas proyectivas, Sí, por ejemplo. sí, Entonces exactamente. me gustaría que me hablaras más a profundidad sobre desde la figura humana, sería muy Ok, interesante. pues hay características muy específicas, ya sabes, o sea que uno empieza a identificar si los ojos se hicieron así, 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 si la boca, la expresión, que los oídos, que el cabello, si hubo, que se marcó más fuerte, entonces que si hubo sombra, los brazos, si tiene que ver o no con el afecto, de la manera en que se dibujan. Si hay, depende cómo está ubicado en la hoja, si a la derecha, a la izquierda, en el centro, o sea, es, digamos que ya uno por la práctica empieza es como a identificar así, eso tiene que ver con esto, con uno, con otro, pero también se remite uno fácilmente pues al manual, ¿no? Como a revisar. Sí, claro que sí. Pero es eso, o sea, me sirve es porque me da mucha más profundidad de la primera valoración que se hace. ¿Y en qué casos consideras que es necesario aplicarla? ¿En qué casos más específicos? A mí me gusta aplicarla casi que una segunda, tercera sesión porque complementa lo que ya he hecho en las anteriores. O sea, digamos que me sirve en todo caso. Y digamos que más cuando son personitas que no es tan fácil que hablen tan abiertamente de su vida. Uno es porque a veces los remiten, ¿no? Que el supervisor, el líder, el gerente del área vio que necesitaba hablar, llegan no por su cuenta, sino porque alguien les dice tiene que ir. Son personas que llegan muy calladas, como que mejor no hablo o clasifican muy bien la información. Digamos que en esos casos particulares me gusta mucho más aplicar esas pruebas, me da a entender otras cosas, aparte Claro, de hay lo que cosas ya que en me han realidad no dicen, pero que están ahí. dicho. Exactamente. Para mí sí es un complemento muy grande el tema de esas pruebas. Estamos sabiendo que el Macover es una prueba proyectiva. Hay otras pruebas que pueden complementarla a esa, como a saber más. Sabemos que pues obviamente nos dan primer panorama. Pero digamos, hay otra prueba que pueda llegar un poco más profundo, o sea, que pueda llegar a Digamos, a mí el complementar Bartec también me gusta, no lo he aplicado algunas veces, pero sé que es más en el ámbito laboral, pero también sé que nos explica muchas cosas y ahora que está el famoso de 16 campos, también es, pues corrobora, ¿no? Los 8 que ya existían, ahora se de 16, ajá, complementa y corrobora los que ya estaban. Entonces puede ser como en X ámbito donde uno quiera comprobar como otras cosas que ya se han detectado antes, pero digamos que esa es como la que más he visto, no la aplico tanto, pero fue en algún momento que también trabajé en algo desde lo organizacional. Ok, en ese punto me gustaría preguntarte como qué pros y contras le ves a la prueba de Macover en este caso. Bueno, pues yo imagino que como ya lleva tantos años, puede ser que necesite algo de actualización, sería una contra, ¿cierto? Y pros para mí es que sí complementa la visión inicial, la valoración inicial, para mí es un complemento muy especial. Lo otro es que necesitaría actualizarse. Sí, es que habla mucho de la persona, es decir, cómo se le da como el estilo libre de dibujo. Digamos, es una prueba bastante interesante en el ámbito clínico, porque sabemos que la mayoría que se aplican son como, tienes que hacer esto, es muy específico. A cambio de esta sí te deja que tú te expreses de la manera que más quieras, entonces para mí. Y todos esos detallitos ya están específicos en el manual, que uno va, ay, sí, sí le hizo arete, sí le hizo este, entonces es como que nos da una lectura especial de la persona. Bueno, ya pasando a algo más general, digamos, ¿tú qué planes tienes como tal, como profesional en tu práctica psicológica? Ok, entonces, como me gusta tanto lo clínico, mi idea es seguir aplicando esa parte de lo clínico, atendiendo. Yo normalmente los sábados atiendo en un consultorio, consulta particular, me gusta lo que hago y entre semana también aplico y hago mi consulta clínica. Entonces es continuar con eso. Y ahora, como estoy acabando la especialización de riesgos laborales, salud y seguridad en el trabajo, es poder ser consultora, asesorar empresas desde todo lo que tenga que ver riesgos psicosociales. Les decía, son las condiciones de trabajo, si el señor se peleó con la señora, qué pasó y cómo influye eso en su área de trabajo. Entonces es como seguir en esos dos campos, en lo clínico, que es todo lo que tenga que ver directamente pues, con las consultas de las personas, y en lo laboral con la aplicación de todo lo que tenga que Claro, ver la con ventaja de lo riesgos clínico es que lo psicosociales. puedes complementar en lo organizacional. Exactamente, no es quedarse como solo ahí y como que eso no me da para otra, sino lo clínico lo que va es que da una mirada más amplia, me permite no ser un poquito más crítico y empezar a mirar realmente más allá de ese otro ser humano. De pronto lo organizacional limita o alguno lo clínico realmente lo aplica en todo, si es en lo educativo, en lo organizacional, en lo social, en donde sea, lo clínico está ahí, es como realmente esa mirada más allá. Es que digamos la clínica es como la base de todo, incluso en la psicología desde sus inicios se basó en la clínica. Cuando ya fuimos avanzando a través del tiempo, pues sí, ya lo fuimos aplicando que la educación, que la organización y todo eso. Sí. Pero digamos en el ámbito como clínico, ¿qué cosas hay que mejorar?
en eso que tú piensas que... Ustedes tocaban algo especial y es el tema de la investigación, o sea, yo sí pienso que hay que explorar mucho más allá. Si bien es cierto, hay todos esos diagnósticos que están en el DSM y todos los que van a ir actualizando, es eso. Es como profundizar un poco más en eso, pero investigar más allá, porque sí, hay casos que ya están específicos, estereotipados, digamos, desde allí. Pienso que se necesita investigar un poco más sobre eso y pues, realmente necesitamos es más eso, estudiantes de pronto como ustedes que crezcan y que estén impulsados en ese tema de investigación. Hay que ir más allá, exploremos eso. Si hay una nueva enfermedad, hay un nuevo trastorno mental, ¿cómo es eso? ¿De dónde viene? ¿Qué características tienen? Porque de ahí nos da para ver otras cosas. Claro que sí, pero digamos en ese ámbito de investigación, de tantas aplicaciones que tiene la psicología, ¿tú cuáles consideras que son como los errores más comunes y más graves que puede tener un psicólogo, sea en el campo que sea? Pienso que la falta de ética en muchas ocasiones tiene que ver como con lo difícil. De pronto el no guardar ese secreto profesional, si es en un ámbito laboral, entonces, ay, ¿qué tal me dijo? Y entonces eso da para que pronto lo despidan. Pienso que la ética es algo muy, muy importante en el quehacer profesional y desde allí es donde hay que como pararse, decir dónde estoy yo y como que cuál es mi rumbo frente a esa parte, cómo estoy aplicando la ética realmente desde mi profesión. Pues pienso que desde ahí es donde hay que trabajar mucho, desde la ética profesional. Y digamos en esa parte de que tú usualmente uno se topa con colegas. Sí. Y tú alguna vez has tenido compañeros que han como roto eso de la ética y tú has hecho algo al respecto como tal. De la confidencialidad, de pronto sí, digamos que personas que estaban antes de donde yo estoy, pero digamos, como no tuve directamente incidencia, pero lo que cuentan así es que salió tal información, fue de la sesión y con esa información se hizo algo para que esa persona saliera de la empresa. Entonces digamos que ahí no estaba, no tuve la oportunidad de hacerlo, pero pues sí sé de esos colegas que pasa, ¿no? Que utilizan la información y pues son más alineados a las políticas de una empresa que de pronto sí. a ese consentimiento informado, a eso que estamos diciendo, venga, lo que se habla en las sesiones acá y es algo particular, ¿sí? Es algo muy diferente cuando tiene que ver a nivel legal y ahí también hay unas implicaciones específicas, sí, que también tiene que tenerse como muy claro, pero digamos que directamente no me ha tocado. Sé que algo no ha ocurrido, pero no estaba ahí presente en ellas. Me llama la atención lo que dices, porque sabemos que aquí en Colombia tenemos que mejorar muchísimo como en el ámbito profesional de psicología. Me gustaría tocar el tema, digamos, de la ley de la salud mental que está en veremos si se hace. Digamos, ¿qué cosas tú te quisieras agregar digamos, a la política de salud mental para mejorar como ese hecho de que la salud mental no solamente tiene que ver con lo patológico, sino como también en la que ver como en el bienestar, en la calidad de vida de la persona? Pues justamente comparte la experiencia, lo que yo podría decir es que siempre, sea quien sea el paciente y más particularmente con los de salud mental, es vincular siempre a sus redes más cercanas, si es la red familiar, la red educativa, la red de donde está laborando o laboró esa persona, porque esa red es lo que hace que esa persona también se sienta en algún momento, si no es algo tan fuerte, pueda sentirse nuevamente útil y vincularse y hacer como esa inmersión nuevamente a sus actividades. Entonces siento que en eso, como que le agregaría esa parte de salud mental ahora, el poder trabajar con el entorno más cercano de esas personas, Sí, sea familia, sea cualquier entorno, si es algo de lo espiritual, que esa persona iba a un grupo de oración de tal, vincular ese mundo de ellos. Digamos, cuando yo estudié sistémico, algo que me parecía bastante interesante era eso, que era uno de los campos que más, como decía, hey, no solamente el problema es de la persona como tal, sino de cómo se interrelaciona. Es decir, como soy un sistema abierto por ser vivo, entonces como yo recibo y también puedo llegar a dar información o cosas como esa interacción. Sí. Entonces sí es bastante interesante lo que planteas, porque digamos, como antes se veía la antigua ley, era algo muy patologizante, muy hacia la persona, una sola persona. Encerrémoslo y ahí ya se dediquemos. soluciona el problema. supuestamente. Exactamente, entonces cuando vinculas ya puedes hacer más fácil esa inmersión. Amplías más ese el campo. enfoque que se tiene en la persona que tiene, digamos, el síntoma, por decirlo de alguna manera, que dicen, es el enfermo, se entrega con y eso es un gran problema, ¿no? Exactamente. Porque es que eso no, o sea, la persona no solo es ella, sino ya también tiene un contexto, también tiene unas situaciones y unas experiencias que simplemente lo hacen como es. Exactamente. Es una lectura más amplia, vinculando a todo ese entorno. Exacto.
Y bueno, como sabemos ya ahorita, prácticamente cada 6 meses están saliendo cientos de personas, psicólogos, profesionales. ¿Tú qué le recomendarías a ellos que están saliendo ahorita? ¿Qué les podría recomendar? Que ante todo sean sensibles, ¿no? Digamos que el hecho de que uno pueda ser sensible frente a uno mismo, frente a ese otro, puede tener un manejo ampliamente, pero es eso, la sensibilidad de saber quién está enfrente, quién te está abriendo su mundo, su corazón, te está contando historias, su vida. Entonces es ser sensible frente a eso, es la sensibilidad la que no se puede perder y ante todo pues es el respeto de esa sensibilidad, es lo que podría yo decirles a las personas, con un manejo, que era lo que veníamos hablando antes. Sí. ¿Tienes algo más? No sé, como que le para mí serían dos cosas. ¿Qué le recomendarías ahorita a todos los estudiantes de pregrado? Alguna recomendación, digamos, algunos queremos irnos por el campo clínico. ¿Qué le recomendarías a esos estudiantes que están diciendo, voy a salir a este campo? Que bien sabemos que es difícil, pero para mí es el ámbito en que más tú aplicas la psicología. Veo que les interesa muy también chévere. ese punto. Sí. Y por el otro lado, ¿qué le recomendarías ahorita a estos profesionales que ya son, digamos, como tú en este caso? ¿Qué le recomendarías a esos profesionales en estas épocas actuales? Con todo el cuento del post-conflicto, todas estas cosas que hay que prepararnos. Tú sí o no, pero hay que prepararnos. Claro. Pues en la primera parte, ¿qué les diría? Que hay que hacer un trabajo personal. O sea, para nosotros poder ejercer es necesario reconocernos, saber quiénes somos, cómo estamos, qué es lo que le da sentido a nuestra existencia. Si cada uno de nosotros, estudiantes, no nos damos cuenta de eso, es muy difícil poderme encontrar con el otro, número uno. Y con respecto al otro, pues posconflicto, digamos que es no quedarnos quietos, ¿no? Es poder actuar, es armar redes, es poder apoyar. Si ya hay algo, pues poder hacer parte de, pero aportando. No es como un numerito más ahí que, sí, allá. Uno más del montón que hace algo, pero en realidad Sí, no aporta nada. Que vamos a aportar, que va a impactar desde nuestra profesión a ese otro, ¿sí? Entonces, lo mismo, va al punto entendiendo qué vivió, cómo lo vivió, qué hizo que él o su familia llegaran a delinquir, a estar en el monte, a estar en cualquier situación, es llevar a entender eso. Entonces, pienso que es aportar, es impactar a ese otro, pero entendiendo su situación de vida, toda su historia. Bueno, de verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo, sé que pues por tu práctica como profesional este tiempo es oro, básicamente te agradecemos muchísimo por Con mucho darnos esta gusto, entrevista. con mucho gusto. Y gracias. Bueno, igual espero que les vaya muy bien, me cuentan. Gracias. Bueno, Gracias. estén